Estamos desarrollando el discipulado titulado La adoración bíblica, el cual es un tema muy importante para todo creyente, para todo cristiano que realmente ama a Dios y quiere capacitarse como un verdadero adorador. Recordemos que eh, la palabra de Dios es nuestro precedente, la Biblia es el precedente, el fundamento a través del cual nosotros, digamos, desarrollamos cualquier tipo de tema y conocimiento. No podemos explicar o enseñar algo que no esté apoyado en la Sagrada Escritura. Por eso es tan importante estas dos primeras clases para desarrollar, digamos, la introducción de lo que significa ser bíblicos. Ustedes se preguntarán, bueno, el tema principal es la adoración y no hemos hablado absolutamente nada sobre la adoración, pero obviamente lo vamos a hacer. Y las dos primeras clases para mí son muy importantes porque establezco un precedente, un fundamento, como lo decía ahorita, de lo que significa ser bíblico. Y cuando hablamos de que algo es bíblico, aplica para cualquier tema y cualquier predicación y cualquier enseñanza que se pueda dar en la iglesia. Todo tiene que ser con base en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de adoración bíblica, es muy importante que esa adoración sea realmente bíblica, bajo los parámetros de Dios, bajo el pensamiento de Dios, bajo el concepto de Dios, que nosotros le adoremos como Él realmente quiere que le adoremos, no a nuestra manera, no según nuestros conceptos humanos. Por eso es muy importante enfatizar lo que significa ser bíblico, y la clase pasada lo estuvimos estudiando y miramos lo que era el canon bíblico, miramos lo que significan los pactos, y ahora quiero hablar, antes de entrar al grueso del tema de hoy, lo que significa que la Biblia es un libro para todos, un libro para todos. A partir de la reforma, a partir de la reforma, en el siglo XVI, la Biblia se convirtió en un libro de libre acceso para todos. Ya no era de acceso exclusivo para unos pocos. Hasta esa época, la Biblia estaba escondida. Solo los clérigos de la Iglesia Católica tenían acceso a ella. La gente vivía en ignorancia espiritual total, desconocían la verdad de las escrituras, solo se escuchaban solo las personas escuchaban lo que los sacerdotes católicos decían en sus misas, que generalmente lo que decían era más bien tradiciones de hombres y conceptos religiosos tergiversados para manipular al pueblo. Pero, hermanos, damos gracias a Dios que Él permitió que la Biblia fuera traducida en varios idiomas y que llegara a la imprenta, y a través de la imprenta la Biblia se pudiera imprimir y pudiera ser distribuida libremente y la gente pudiera leerla y conocer la verdad. Lo paradójico de esto es que la Biblia sigue siendo, aún hoy en día, sigue siendo un libro desconocido. Increíble esto. Sigue siendo un libro desconocido, aunque es el libro que más se ha traducido y difundido alrededor del mundo. Ciertamente, el deseo de Dios es que la Biblia sea un libro de acceso para todos. Sin embargo, hay que reconocer, hermanos, que la Biblia contiene temas difíciles de explicar y comprender, porque es una recopilación de libros escritos en diferentes lenguajes, en diferentes épocas, en diferentes culturas y diferentes civilizaciones. Además, la Biblia habla acerca de ciertos temas muy controversiales y muy complejos de entender. Y por eso es que Dios ha constituido a pastores, a maestros, como fieles obreros de la viña del Señor, que se preparan arduamente en el estudio de las Escrituras para poder interpretar con claridad y con honestidad la palabra de Dios, y sobre todo con sabiduría y con guía del Espíritu Santo. Todo el consejo revelado en la palabra de Dios. Pero al final,
El mayor deseo de Dios es que a través de las escrituras y a través del filtro, ojo con esto, a través del filtro del nuevo pacto, que fue lo que hablamos la clase pasada, del nuevo pacto, nosotros podamos amar más a Dios, más entrañablemente, más profundamente, conocer a Jesucristo, el plan de amor, de salvación, de transformación que tiene Él preparado para nosotros. Entonces, esta introducción nos abre paso para poder explicar más específicamente qué significa ser bíblicos. ¿Qué significa ser bíblicos? En primer lugar, ¿cómo puedo ser yo un cristiano bíblico? Es la pregunta que vamos a desarrollar en esta clase. ¿Cómo puedo yo realmente ser un cristiano bíblico? Y los que por algún motivo no han podido estar en la clase pasada, por favor, me solicitan la clase, yo les envío la grabación porque es muy importante este tema. ¿Cómo podemos ser cristianos bíblicos? Vamos a mirar 4 puntos en esta noche. En primer lugar, para ser un cristiano bíblico, yo debo creer en la autoridad de la Biblia. ¿Debo creer en qué? En la autoridad que tiene la palabra de Dios. Muy importante esto. La autoridad que tiene la palabra de Dios. Aunque la Biblia es un libro antiguo, ojo, no es un libro anticuado. Repito, aunque la Biblia es un libro antiguo, no es un libro anticuado. La Biblia no ha perdido vigencia, ni mucho menos autoridad. La palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana. Para el cristiano genuinamente convertido a Cristo, las escrituras son y siempre deberán ser su suprema regla de fe y práctica de vida. La palabra de Dios es el único libro que puede determinar tu comportamiento, mi comportamiento, tus hábitos, tus actitudes, tu forma de pensar, tu forma de actuar. La escritura establece los lineamientos para nuestro estilo de vida, para nuestro estilo de vida. Ahora, ¿por qué es así? ¿Y por qué debe ser así? Porque la escritura tiene autoridad. ¿Y por qué tiene autoridad sobre nuestra vida? ¿Por qué la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestra vida? Porque es el pensamiento de Dios mismo revelando su voluntad, sus deseos, sus propósitos y sus planes para sus hijos. ¿Y cómo revela Dios esto? Por medio de una serie de mandatos, de consejos, de principios de vida que están en la escritura y que nos rigen para caminar en esta vida de acuerdo a los parámetros que Dios quiere. Siempre Dios buscando nuestro bien. Siempre Dios buscando nuestra corrección, nuestro crecimiento espiritual, nuestra maduración espiritual y sobre todo nuestra salvación y nuestra bendición. Y así Dios está demostrando ese plan eterno de amor que Él tiene para con su pueblo y para con sus hijos. Entonces, sus mandatos no son para fastidiar nuestra comodidad, como algunos creen, sino que son para protegernos, para cuidarnos de nuestra propia autodestrucción egoísta y carnal. Hermanos, en el antiguo pacto vemos que hombres como Moisés, Josué, como David, amaron y respetaron las escrituras. En esa época era la ley de Moisés. Y las reconocían como palabras dichas por Dios mismo. Palabras dichas por Dios mismo. Revisemos algunas escrituras. Éxodo 24:4 dice, entonces Moisés escribió
Todas las palabras ¿de quién? De Jehová. Las palabras de Jehová. También dice la escritura en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1:2 dice que en la ley de Jehová el hombre que es bienaventurado está que su delicia en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Segunda de Timoteo, también en el Nuevo Testamento. Bueno, antes de ir aquí a segunda de Timoteo, vemos que el libro de la ley, que es la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, eran reconocidos como la voz de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad revelada por Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo también hizo referencia a las Escrituras en varias ocasiones, declarándola como la base de autoridad para regir nuestra vida. El Señor Jesús en varios momentos de su ministerio citó escrituras de la ley de Moisés y le daba relevancia y autoridad. Es maravilloso ver que cuando Jesús es tentado, por ejemplo, allá en el desierto, es tentado por Satanás, en Mateo capítulo 4, en el versículo 1 al 11, allí cuando vemos que Satanás lo tienta. Una de las maneras, o la manera más bien, en la que el Señor lo enfrenta, es cuando vemos que él usa las escrituras para enfrentarse al maligno diciendo, escrito está, escrito está. El Señor Jesús conocía las escrituras del Pentateuco, la Torá, le dio relevancia, le dio importancia, conocía la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo también más adelante hace referencia a la autoridad de las escrituras allí en segunda de Timoteo. Dice en el capítulo 3, versículo 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda, no una parte, es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren ustedes que la palabra de Dios, primero, nos enseña, es útil para enseñar, nos enseña. Quiere decir que las escrituras nos revela todos los principios para tener una vida, una buena vida, una vida en abundancia, la vida que Dios quiere que tú y yo llevemos. Nos enseña, pero también dice que nos redarguye. Quiere decir que la palabra de Dios descubre en nosotros aquello que está equivocado, aquello que es un error, aquello que es pecaminoso, aquello que es pecado. Nos confronta. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios nos corrige. Quiere decir que nos provee el poder para cambiar de dirección. Primero nos redarguye y nos muestra nuestro error, nuestro pecado, pero también nos da el poder para cambiar de dirección, arrepintiéndonos de nuestro pecado, reconociendo nuestro pecado, pero también teniendo el poder para hacer lo correcto. Y dice la escritura allí en segunda de Timoteo que también nos instruye, quiere decir que nos muestra los pasos a seguir para mantenernos en el camino correcto. Nos da el paso a paso. Es el manual de instrucciones para nuestra vida. También el apóstol Pedro hizo referencia a la autoridad de las escrituras. Allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice,
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron los hombres los que hablaron a partir de sí mismos, a partir de su creencia, su pensamiento o sus conceptos humanos. No. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es decir, el Espíritu mismo de Dios, los inspiró, los guió, les dijo a ellos qué era lo que tenían que decir. Y también el escritor de Hebreos afirmó allí en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios, cuando es escuchada con fe, cuando es creída con humildad y obedecida con diligencia a través del poder del Espíritu Santo, la palabra tiene el poder para transformar la vida de una persona. Dice allí la escritura que es viva porque es dinamizada por el Espíritu Santo, es viva, no es muerta, es viva. Y es el Espíritu Santo el que hace que ella produzca en nosotros el fruto. Y también dice la escritura que la palabra de Dios es eficaz porque produce resultados verídicos en la vida de un genuino creyente. Y la palabra entra en lo más profundo de su vida para revelarle, para iluminarle, para hacerle ver qué es lo que está torcido en su vida y poder cambiarlo por lo que es correcto delante de Dios. La palabra, hermanos, es semejante a una espada, a una espada. ¿Por qué una espada? Porque una espada corta, ojo con esto, corta, y ser cortados produce dolor. Aló, ser cortados produce dolor. Porque la palabra de Dios siempre nos desafía a la pureza, a la integridad, a la santidad, a la obediencia, a morir al ego, a someternos a Dios, a ser mansos, a ser humildes como Jesús, a ser diligentes en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, y eso le duele mucho a nuestra carne. Nuestra carne quiere pecar. Nuestra carne no se quiere someter a Dios. Por eso la verdad de la palabra de Dios siempre nos exhorta, pero también nos da esperanza, nos da ánimo, aumenta nuestra fe, pero también, escucha esto, pero también nos limpia. La palabra de Dios nos limpia, nos confronta y nos corrige en el proceso de la santificación. Porque a eso Dios nos llamó, a que cada día seamos más puros, más íntegros, más santos. Eso se llama el proceso de la santificación. Por esto la palabra de Dios tiene autoridad para nosotros, porque es el pensamiento de Dios revelado a los hombres, porque su escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y es la verdad confrontadora de Dios que transforma el carácter de un creyente arrepentido. En segundo lugar, ¿cómo ser un cristiano bíblico? ¿Cómo ser un cristiano bíblico? Para ser cristianos bíblicos, tenemos que creer que la Biblia contiene la verdad absoluta. Segundo, creer que la Biblia contiene la verdad absoluta, no parcial, no solo una parte, sino toda la palabra de Dios contiene la verdad absoluta. Ahora, la verdad es un concepto que el diccionario lo define aquello que es
conforme a los hechos o a la realidad. Es una declaración probada y aceptada por su realidad. Muchos incrédulos hoy en día afirman que no existe una realidad verdadera, que no existe una realidad verdadera. Solo existen percepciones u opiniones. Aquello que le llaman la verdad relativa es aquella que tiene relación con algún determinado punto de vista o depende de alguna circunstancia en particular o alguna situación, tiempo, cultura o persona. Entonces, por ejemplo, una modalidad común en nuestra sociedad y nuestra cultura actual es que se ve la moralidad. Ojo con esto, la moralidad se percibe como algo relativo. La moralidad es relativa. En otras palabras, lo que es moralmente cierto para mí, no necesariamente es moralmente cierto para otra persona y viceversa. Y lo cual es una aplicación de la verdad totalmente peligrosa, es falsa, es contradictoria. Porque entonces en todos los hombres existe un estándar natural de moralidad establecida por la conciencia, a través de la cual nos damos cuenta que estamos cometiendo cosas inmorales, lo que yo explicaba en la clase pasada acerca de la conciencia. Cosas inmorales que dañan a los demás o a nosotros mismos. Entonces, porque el hombre lo haga, no significa que no lo sepa. Ojo con esto. Cuando el hombre hace algo malo, no significa que no lo sepa. Sí lo sabe muy bien dentro de sí. El ladrón cuando roba sabe que está robando y está cometiendo un delito. No roba pensando en que lo que hace es bueno y no es un delito. Su propia conciencia se lo dice. Es por eso que la verdad relativa no es aplicable a la moralidad. Cuando alguien dice que la verdad es relativa, lo que normalmente quiere decir es que no hay verdad absoluta. Algunas cosas pueden parecer ser verdaderas para usted, pero no para mí. Si usted lo cree para usted, esa es su verdad. Si yo no lo creo, para mí no es verdad. Entonces, cuando las personas dicen cosas como esta, por ejemplo, está bien si para usted Dios existe, pero para mí Él no existe. Cuando la gente dice eso, está expresando la creencia popular de que la verdad que contiene la Biblia es relativa. Entonces, este concepto de la verdad relativa es muy peligroso. La verdad absoluta es aquella que nos permite determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es equivocado. La verdad absoluta nos permite tener un criterio acertado de todas las cosas. Existen, por ejemplo, leyes de la vida natural que se basan en la verdad absoluta. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Imagina cómo sería el mundo sin la ley de la gravedad. Si la ley de la gravedad no fuera una verdad absoluta dentro de nuestro sistema, sería un caos total. Ni siquiera podríamos caminar con firmeza sobre el suelo. No podríamos dominar el movimiento de nuestro propio cuerpo. ¿O cómo sería, por ejemplo, si las matemáticas no fueran una ciencia basada en la verdad absoluta? De que 2 más 2 son 4 hoy y mañana no. ¿Cómo sería eso? Eso sería una verdad relativa. Hoy más 2 son 4, pero mañana no. El universo sería un desorden completo. No existiría la ciencia, ni las leyes de la física
o la química. Todo carecería de significado y nada podría medirse. Todo sería inmedible. Ni tampoco tendríamos la capacidad de determinar lo que está bien o lo que está mal. Pero gracias a Dios, hermanos, que su palabra contiene la verdad absoluta. La verdad de Dios no es relativa. Es una verdad absoluta, porque ella no depende de circunstancias variables externas a ella, ni mucho menos dependiendo del punto de vista o la cosmovisión de alguna persona en particular. La palabra de Dios contiene principios que son absolutos. ¿Por qué? Porque no son variables ni son inconstantes. Por el contrario, son principios fijos y permanentes, así como la ley de la gravedad, como lo explicaba. La palabra de Dios tiene principios espirituales y morales como el amor, como la fe, la honestidad, el respeto, el matrimonio, entre muchos otros. Son principios establecidos por Dios como verdades absolutas que nos permiten determinar lo que es bueno y lo que es malo para nuestra existencia aquí en la tierra. En tercer lugar, para ser bíblicos, no podemos torcer el mensaje de las Escrituras. Muy importante. Si tú quieres ser un cristiano bíblico, no puedes torcer, cambiar, añadir o quitar cosas a la palabra de Dios. No puedes torcer el mensaje de las Escrituras. Miremos lo que dice la Escritura en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Dice la Escritura: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los que tuercen la palabra de Dios? Dice acá, los indoctos. Los indoctos son los neófitos, o más bien los que no se han preparado, perdón. Neófito significa una persona nueva en el evangelio, pero indocto es la persona que no se ha preparado o ha profundizado en el conocimiento de la escritura. Y los inconstantes, pues simplemente es una persona que a veces busca a Dios y otras veces no. Es inconstante en su caminar con Dios. Y este tipo de personas generalmente tuercen la palabra de Dios a su manera. Y dice acá, como también las otras escrituras, las tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Esta es la instrucción de Pedro. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. A esto nos llamó el Señor, hermanos, a mantenernos firmes en la escritura, en la palabra de Dios, en lo que el Señor ha enseñado, en la sana doctrina. Dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro aquí nos advierte de que algunos tuercen las escrituras. Torcer quiere decir doblar o desviar algo de su dirección. O sea que hay algunos que tuercen las escrituras desviándolas de su propósito original, de su objetivo real. Las distorsionan para lograr otros objetivos, para lograr que la palabra diga lo que ellos quieren que diga, no realmente lo que está diciendo, para que se cumpla el propósito por el cual fue escrita. Pedro acá se refiere a los que tuercen las escrituras como indoctos e inconstantes, repito.
Y generalmente estas personas que desvían la verdad de Dios, son personas no preparadas en el estudio profundo de las Escrituras. Son personas de doble ánimo, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Cambian de opinión. No tienen una posición definida, sino que es una posición confusa. Generalmente este tipo de personas están buscando la última verdad, como visiones, sueños. Hermano, es que Dios me reveló tal cosa en un sueño. Y resulta que Dios no dice eso en la palabra. Entonces están pidiéndole revelaciones o cosas nuevas al Señor con un propósito más bien de autoexaltación y hacer ver a los demás que ellos son muy espirituales y muy consagrados y muy maduros en la fe, porque Dios les reveló algo nuevo que no está en la palabra. Y eso es muy peligroso. Están buscando la revelación de Dios de manera mística, sabiendo que ya en la escritura ya está revelada toda la palabra de Dios. Y lo que Dios no haya mostrado en la escritura es porque Él no quiso decirlo, porque Él no quiso revelarlo, porque son misterios de Dios. Y no nos compete a nosotros entender ciertos misterios de Dios que Dios no ha querido revelar. Serán revelados en el reino de Dios cuando estemos con Él. Entonces es muy peligroso esto. Que estas personas buscan experiencias sobrenaturales con Dios. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos ilumine, no que nos revele cosas nuevas, sino iluminación para entender lo que ya ha sido revelado en su palabra. Muy importante esto, hermanos, porque este tipo de personas generalmente salen con nuevas doctrinas y generalmente cuando son nuevas doctrinas son falsas doctrinas, cosas que no están avaladas en la palabra de Dios. Y eso es muy triste, es muy aterrador y es peligroso. Es triste porque nos duele en el alma que hayan hombres corruptos, camuflados como ovejas, siendo realmente lobos, buscando solo sus propios intereses y no los intereses de Dios. Y es aterrador porque estamos hablando de un problema terrible que está invadiendo las iglesias cristianas hoy en día. Y la palabra nos advierte de que esto es así y que debemos cuidarnos de esto aplicando sabio discernimiento para distinguir la verdad de la mentira. Ahora también es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo estos hombres al desviar la verdad de Dios, al desviar la verdad de las escrituras, es acarrear para sí mismos una fuerte reprensión de Dios. ¿Por qué? Por tergiversar el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Miremos lo que dice también en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miramos acá, hermanos, dos conceptos teológicos que nos ayudan a tener un mayor entendimiento sobre esto. El primero de ellos es el concepto de la herejía. ¿Qué es la herejía? La herejía, permítame, busco por acá eso, aquí.
La herejía es una afirmación o creencia novedosa y controvertida, totalmente contraria a la doctrina y principios espirituales revelados ya por la Escritura. Por lo tanto, esa herejía entra en conflicto con la verdad ya establecida por Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, dos herejías antiguas, las dos herejías antiguas más sobresalientes de la época, en la época de Pedro, en la época de Pablo, en la iglesia primitiva. La primera herejía de esa época era afirmar que Jesús no tuvo nacimiento virginal. Y si él no tuvo nacimiento virginal, entonces realmente Jesús no fue Dios. Y ellos recalcaban que la salvación era por medio de la ley de Moisés, exigiendo a todos los gentiles que tenían que circuncidarse para ser salvos. Eso lo afirmaban un grupo llamado los ebionitas, y ellos, los cuales conformaban una secta judeocristiana, como una mezcla entre cosas judías y cosas de la iglesia primitiva. Y eso fue entre el primer y segundo siglo después de Cristo. Otra herejía antigua era afirmar que el hombre puede cumplir la voluntad de Dios según sus propias fuerzas. Aquí me faltó escribir fuerzas. Según sus propias fuerzas, es decir, sin la necesidad de la gracia salvadora de Dios, sin la necesidad del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos negaban la doctrina del pecado original, que revela que todos los hombres son descendientes de Adán y por lo tanto todos nacemos en pecado. Y la naturaleza de Adán, la naturaleza caída, está en nosotros. Eso significaría repudiar por completo el valor del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Es decir, Jesús fue a la cruz, pero no sirvió para nada. Si tú y yo podemos ganar la salvación a través de nuestros propios méritos y esfuerzos personales, entonces no sirvió de nada que Jesús fuera a la cruz del Calvario, porque tú la podrías ganar por sí mismo. Esa doctrina la afirmaron los pelagianos. Ese era otro grupo de la época, los pelagianos, que los pelagianos basaban sus ideas de un monje británico del siglo IV llamado Pelagio, la cual introdujo esta grave herejía. Pero también vemos por allá más adelante, en el segundo siglo, surgieron los gnósticos, y aún vemos grupos de gnósticos por allí, que hicieron una mezcla sincrética religiosa. El sincretismo es mezclar lo santo con lo profano. Hicieron una mezcla sincrética religiosa, uniendo enseñanzas judeocristianas con enseñanzas egipcias, hindúes, babilónicas y enseñanzas persas. Básicamente combinando creencias filosóficas con el culto a los astros. Reemplazaban la fe por la filosofía. Eso es lo que hacen los gnósticos, afirmando que la verdad solo puede ser encontrada por medio del uso de la razón, siendo la fe finalmente rezagada y mitigada, para la salvación del alma. Y hasta hoy en día continúan los gnósticos enseñando sus falsas doctrinas. Por ejemplo, y con este ejemplo termino esta parte, en el siglo séptimo surgió el Islam, o lo que se llamó en su época el mahometanismo o Islam, con base en las enseñanzas heréticas de Mahoma. Y Mahoma fue un hombre pagano del desierto de Arabia, el cual tomó ciertas doctrinas del cristianismo, como por ejemplo la omnipotencia de Dios,
su infinita bondad, su providencia divina, su poder creativo para hacer todas las cosas. Pero Mahoma no reconoció la encarnación de Dios a través de Jesucristo, su hijo. Él negó así totalmente la Trinidad y la deidad de Jesús y le sumó otra serie de herejías, enseñanzas desviadas de las Sagradas Escrituras. Actualmente vemos que el Islam cobra más fuerza y es prácticamente es la religión sectaria más grande en el mundo actualmente. Y hoy en día continuamos encontrando más y más herejías en aquellos que se hacen llamar creyentes de Dios, pero realmente interpretan la Biblia a su antojo, según solo su percepción, su cosmovisión individual, no de acuerdo a todo el consejo de la Biblia, de la palabra de Dios, el consejo revelado en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mucho menos filtrando toda la palabra de Dios a través de las doctrinas del nuevo pacto. Ellos toman solo partes de algunas escrituras para decir lo que les conviene, lo que les interesa. Sacan un texto fuera de su contexto y comienzan a afirmar cosas que realmente no dice la Biblia, y ya hablaremos sobre eso más adelante. El segundo concepto teológico que debemos entender se llama la falacia. ¿Qué es la falacia? Muy importante aprender esto, mis queridos hermanos. La falacia viene de la palabra del latín fallacia, que significa fraude o engaño. Es decir, es un argumento que al parecer parece válido, pero realmente no lo es. Parece verdadero, pero no lo es. Normalmente la falacia comienza por afirmar una verdad, pero termina diciendo una mentira. Esa es la falacia. Ese es el truco de la falacia, ¿sí? Algunas falacias se usan intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, y otras se dicen o se cometen sin intención, por descuido, por ignorancia, ¿no? Generalmente la falacia puede ser muy sutil y puede ser muy persuasiva, por lo que tú debes poner mucha atención para detectar una falacia. Miremos algunos ejemplos sobre falacias doctrinales. No las voy a explicar en profundidad por cuestión de tiempo, solo las voy a mencionar. Falacias, por ejemplo, de la tradición religiosa, de la mal llamada Iglesia Católica Romana, porque no es católica. Católico significa universal. La Iglesia Romana no es la Iglesia universal. La Iglesia universal es la Iglesia de Jesucristo, o sea, tú y yo. Por ejemplo, falacias de la Iglesia Romana. Una de ellas es que María fue la madre de Jesús en la tierra. Claro que sí. Pero aquí viene la falacia. Entonces, ella es la madre de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa falacia? Es una grave mentira. Otra falacia que usa la Iglesia Romana. Como el nombre Pedro significa roca, entonces Pedro es la roca de la iglesia. Y como el Papa es el sucesor de Pedro, entonces el Papa es el representante de Dios en la tierra y la piedra angular de la iglesia. Grave error, grave falacia que los lleva a creer en una herejía. Por ejemplo, falacias de las iglesias no reformadas, las iglesias que son demasiado carismáticas, pentecostales, que se desligan de sus raíces reformadas, como nosotros, como las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas, que somos reformados. Por ejemplo, sobre el libre albedrío. Como el hombre tiene libre albedrío,
Es el hombre el que escoge a Dios y no Dios al hombre. Y sabemos que eso es una falacia. El hombre sí tiene libre albedrío hasta cierto punto, pero limitado, pero no para escoger la salvación. Es Dios el que escoge a quien quiere salvar y lo conocemos muy bien por la Sagrada Escritura. Otra herejía o falacia de las iglesias no reformadas es que la fe sin obras es muerta. Es verdad. La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, solo la fe no me salva. Necesito obras también. Es un error, es una falacia. Claro, la palabra dice que la fe sin obras es muerta, pero resulta que mis obras tampoco me salvan. Lo que quiere decir la escritura es que la fe verdadera produce obras. Una persona que se ha convertido genuinamente a Cristo y tiene al Espíritu Santo dentro de sí, ha sido sellado con el Espíritu Santo de manera natural, produce obras también. Las obras como fruto del Espíritu Santo son la evidencia de una verdadera salvación. Ahora, hay falacias de la supergracia también, de las sectas de la supergracia, como Creciendo en Gracia o otras iglesias parecidas que malinterpretan la gracia de Dios y la llevan a un extremo y ya no están en gracia, sino que caen en desgracia. Por ejemplo, que Jesús destruyó al diablo en la cruz. Claro, es verdad. Pero dicen que como Jesús destruyó al diablo en la cruz, por lo cual el diablo ya no existe. Es una falacia. No la voy a explicar porque me demoraría mucho. Otra falacia es que Jesús venció el pecado en la cruz. Es cierto, pero ellos dicen que por lo tanto el pecado ya no existe. Falso. Entonces, si ven cómo combinan una verdad con una mentira. Otra falacia, que la salvación es por gracia. Amén, es cierto. Pero ellos dicen que como es por gracia, por eso no se pierde. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque de todas formas iré al cielo. Grave error, falacia total, herejía. ¿Por qué? Porque ciertamente la salvación sí es por gracia por medio de la fe y no se pierde porque Cristo la ganó para nosotros en la cruz y es eterna. La salvación es eterna. Pero si nosotros hemos sido salvados y tenemos una verdadera conversión en Cristo, no podemos hacer lo que quiera, no podemos hacer lo que queramos. En primer lugar, el verdadero creyente nacido de nuevo no hace lo que quiera, porque ya vive para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra. Pero si hay un cristiano que aun siendo hijo de Dios, quiere hacer lo que quiera, puede ser disciplinado por Dios. Y muchas otras falacias doctrinales que distorsionan la verdad de las escrituras. Cada una de esas falacias trae consecuencias, graves consecuencias. Entonces, esos dos conceptos básicos, la herejía y la falacia, debemos tenerlos muy presentes cuando escuchamos a un predicador, a un pastor, a un maestro, y debemos siempre pedirle discernimiento al Espíritu Santo para saber distinguir la sana doctrina bíblica, distinguirla de las mentiras maquilladas de la verdad, porque con esas mentiras manipulan a la gente y logran imponer su propio reino. Entonces tengamos cuidado con eso. Ahora, no por usar versículos bíblicos, y esto era lo que yo explicaba al principio de la primera clase, no por usar versículos bíblicos como sustento bíblico de un mensaje, quiere decir que esa prédica o esa enseñanza es bíblica. No es tan simple como eso. Esa persona, predicador o maestro, podrá estar usando un versículo bíblico y forzarlo para decir algo que realmente no dice la palabra de Dios, cuando lo está sacando de su contexto. Entonces, ser bíblico es tener claridad contextual en lo que se está enseñando, tener en cuenta todo lo que dice el contexto de un texto e interpretarlo de manera apropiada, teniendo en cuenta quién lo escribió, en qué época lo escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió, qué intención tenía el autor y el Espíritu Santo que habló a través de ese autor.
en lo que escribió, bajo qué circunstancia lo escribió, en qué lengua originalmente se escribió, si se escribió en griego o en hebreo, y qué es lo que realmente significan esas palabras en su idioma original. Y eso es lo que se llama exégesis, tener en cuenta su contexto literario, su contexto cultural, su contexto lingüístico y finalmente la correcta interpretación de las escrituras, mis hermanos, siempre, escucha esto, siempre tendrá que llevarnos a una obediencia de las escrituras, a una obediencia de las escrituras, porque si no sería solamente conocimiento, letra, sería solamente teoría, pero no lo estamos viviendo, no lo estamos practicando. Por eso, en cuarto y último lugar, y con esto termino, para ser bíblicos, tenemos que obedecer las escrituras tal cual como han sido reveladas. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, ser bíblico es apegarnos a lo que dice la Biblia. Obviamente teniendo en cuenta la verdad presente que se nos ha sido revelada en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, principalmente a través de Jesús, a través de sus diferentes escritores, principalmente el Nuevo Pacto revelado a través de las epístolas del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, y tú y yo somos gentiles. Tenemos que poner especial atención a las cartas paulinas para poder tener así todo el panorama completo visto desde una cosmovisión neotestamentaria. Siempre todo versículo que tú leas en la Biblia, en cualquier parte, en el Antiguo o Nuevo Testamento, tienes que filtrarlo por el Nuevo Testamento y por el Nuevo Pacto. Eso es tener una cosmovisión bíblica neotestamentaria. En cierta ocasión, Jesús confrontó a los escribas y a los fariseos por su hipócrita religiosidad, por imponer tradiciones de hombres y no ser apegados solo a lo que Dios estableció en su palabra. Y él dijo por allá en Mateo capítulo 15, en el versículo 6 al 9, le dijo de esta manera a los escribas y fariseos: habéis invalidado el mandato de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ojo, mandamientos de hombres. Hoy en día vemos muchas congregaciones pseudo cristianas, porque no son cristianas realmente, bíblicas, que se hacen llamar iglesias cristianas, pero no son iglesias bíblicas. Porque en vez de estar enseñando principios bíblicos neotestamentarios del Nuevo Pacto, están enseñando doctrinas de hombres creadas e impuestas para someter al pueblo a prácticas que no son bíblicas, o que están en la Biblia, pero que ya no aplican para nosotros los gentiles que estamos bajo el Nuevo Pacto. Por ejemplo, lo que decía en la primera clase, el judío mesianismo, que quiere persuadir a la gente cristiana para regresar a practicar la ley judía, sabiendo que claramente la palabra de Dios nos habla a través de Pablo, que en Cristo ya hemos sido liberados de la ley del antiguo pacto y que la salvación es un don de Dios que se recibe solo por gracia por medio de la fe, comenzando porque nosotros somos gentiles y no judíos, no tenemos sangre judía. Ahora también existen congregaciones llamadas cristianas
pero que no comprenden la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, y quieren imponerle cargas religiosas a la gente que aparecen en el antiguo pacto y que ya no aplican para nosotros. Por ejemplo, congregaciones donde te dicen que tienes que dar determinado dinero para que Dios te bendiga, tratando de comprar la bendición con dinero, ignorando que la dádiva para Dios revelada en el nuevo pacto debe ser de un corazón voluntario, con alegría, no por presión, no por manipulación del predicador o del pastor para tratar de recoger más dinero. O congregaciones donde todo el tiempo te están hablando solo del diablo, del infierno, de maldiciones de la ley, yéndose a ciertos textos del Antiguo Testamento sacados de su contexto y de nuestra verdad presente, que ya no aplican para nosotros, oprimiendo al pueblo con un mensaje de condenación, con un mensaje de miedo, y que no, y que si no haces esto o aquello, entonces el Espíritu Santo se va de ti o vas a perder la salvación, ignorando las Escrituras que nos dice claramente que los que estamos en Cristo, los verdaderos creyentes convertidos a Cristo, no seremos separados del amor de Dios nunca, y que nuestra salvación es eterna y es segura. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hoy en día vemos cómo algunas doctrinas cerradas están entrando fuertemente a las congregaciones. Por eso debemos estar firmes en la palabra de Dios. Y por estas 4 razones nosotros podemos identificarnos como cristianos bíblicos, porque creemos en la autoridad de las Escrituras, porque creemos que las Escrituras contienen la verdad absoluta, porque no torcemos el mensaje de las Escrituras, y porque obedecemos las Escrituras tal cual como han sido reveladas. Vamos a orar. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por esta clase, Señor. Gracias porque nos permites conocer tu verdad. Gracias por este grupo. Esperamos, Señor, que tu palabra haya entrado a lo más profundo de sus corazones y hayan sido bendecidos, edificados, confrontados, pero sobre todo exhortados para poner en práctica tu palabra y convertirse en cristianos bíblicos. Dios les bendiga.